Gloria a Dios. ¿Cuántos el Señor ha hecho algo en su vida? Yo creo que el Señor sabe lo que necesitamos, dice. Sabe nuestros problemas, incluso antes que le digamos, que le pidamos. Él sabe. A veces pareciera que no, pero sí sabe. Y a su tiempo te cumple, ¿verdad? Tus peticiones. Creo que a veces lo que prueba es nuestra fe. Solo que, ¿sabe? Hay una enseñanza que quiero dar esta mañana que se llama el misterio de la fe. El misterio de la fe. ¿Conmigo? El misterio de la fe en el Señor. Solo a manera de repaso, recuerda usted que el domingo pasado hablábamos de un tema bien, decíamos, es bien espinoso el tema, ¿no? Pero que hay suficiente para hablar, suficiente Biblia. Mirábamos nosotros a unas personas que vinieron antes que nosotros a esta tierra, que nos vieron en el milenio antepasado, hace 2000 años, que se habían levantado varones que predicaban de esto. Decíamos también que no es que hermano Arana se inventó esa enseñanza que predica, sino de que, pues hay muchos que han hablado de esto, el Ario, los arianos, los manaquines, los seguidores de Manes, Marción, y un montón. Hermanos, con decirle que eran millones de personas siguiendo esa doctrina. Entonces, era nada más para a manera de repaso, ¿verdad? Para decir que no fui yo quien se inventó eso, sino que es viejo y que hay necesidad de ir a ver esos trasfondos bíblicos para entender por qué hay cosas en la Biblia que están escritas como están, y para que nos demos cuenta a veces que es para erradicar totalmente a esas doctrinas que aparecieron antes de Roma, antes de la religión que implantó Roma. Dicho sea de paso, la religión que implantó Roma, esa no es la iglesia verdadera, eso no es, ahí no está Dios, perdóneme usted. ¿Cuántos creen que en el catolicismo se encuentra Dios? No está Dios, es un implantamiento romano que ha durado a través de los siglos, ¿verdad? Que se agarró del Estado y es Roma, y es Estado y religión. Han subyugado a muchos, a muchos. Dice que YouTube no lee cuando uno dice la palabra matar. Ya la dije, mire, ay, ahí le pones pip. ¿Ah? Ha subyugado a muchos por decir cosas diferentes a lo que ellos pensaban. Entonces, esa no es esa no es la iglesia verdadera, ni es lo que el Señor vino a enseñar. A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que el Señor dice el Señor que hay que matar? Es más, dice que hay que tolerar a los que andan descarriados, hay que amarlos. No, pero la iglesia dijo, no, pues este es digno de tortura, y pues lo subieron al potro, ¿verdad? Lo partieron en dos, le quebraron mandíbula, se hacían pedazos, y todavía hay teólogos que defienden ese hecho. Está bien, pero no es el Dios verdadero. Defiéndalo, pero ese no es el Dios verdadero. Si quiere, lo sigue defendiendo. Entonces, es necesario ver que antes de Roma habían ya todavía quedan algunos inicios de las doctrinas que se predicaban antes de esos concilios, que fueron formados precisamente para eso, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos a hablar de un tema que se llama el misterio de la fe. Vamos a hablar un poquito acerca de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Levanta su mano, ¿qué que tiene fe? ¿Poquita o mucha? ¿Cuánto de fe tienes? ¿Ah? ¿Has visto su fe o no? Hebreos 11:1. Dice ahí, en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es la fe, ¿verdad? La fe viene a ser
convicción. Convicción. La fe es una convicción. Fe. Tengo la palabra fe, sería la palabra pistis, ¿verdad? Es una confianza, es la sustancia, dice, ¿verdad? Es tener confianza, es estar asegurado, es tener una certeza. O sea, esto nos lleva a decir que la fe es una certeza, mire, es una confianza. ¿Confía usted en el Señor? Estar seguro. Estar seguro. Una pregunta. ¿Cuántos tienen problemas aquí? ¿Está seguro que el Señor le va a ayudar? Ay, Señor Jesús, ¿ah? Estar seguro es una convicción, es una fidelidad, es una esencia, dice también aquí una esencia. Sentarse abajo es un soporte de seguridad, anclarse en algo. El Señor va a hacer esto. ¿Ok? Dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, o sea, porque no son todavía. Esperamos que pase, pero no son todavía. Pero es como que para que no, como que para nosotros ya son, porque estamos seguros, ¿ven? Porque tenemos seguridad, aseguramos, estamos anclados en una seguridad. Y dice que viene eso a convertirse en una demostración de las cosas que no se ven, por eso convicción. La prueba, está la prueba, ¿no? Viene a ser una prueba, una demostración de que pasó, una convicción. ¿Comprende? En otras palabras, es creer en algo que nosotros no vemos y es estar convencido, incluso en aquello que nosotros no vemos. Sí. Tremendo, ¿ah? Estar convencido. Es como estar convencido de cosas que no se ven, pero que existen o van a ser hechas. Es tremendo. Si no existe, va a ser hecho. Es bonito moverse en ese ambiente, ¿verdad? Espiritual, ¿sabes qué? Yo tengo fe que esto va a pasar. Yo tengo fe que esto va a suceder. Y sucede, y sucede. 2 Corintios 4:18. Son cosas que no se ven. Dice que nosotros, que lo presente, el tiempo en que vive, presente momentáneo, le dicen momentáneo, dice. Como un momento que está viviendo, ¿no? Leve, dice, de tribulación, nos obra sobremanera un alto eterno peso de gloria. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que aún no se ven. ¿Cómo podemos ver las cosas que aún no se ven? ¿No le parece como ilógico hasta lo que está escrito? Es por fe. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Eternas. ¿Sí? La gente a veces tiene fe, pero la canaliza o la aplica, ¿verdad? A otras cosas, menos a Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? A veces la gente que tiene fe para aumentar su fe pone muñecos. ¿Verdad que sí? Se compra una estampilla, se pone un crucifijo, un santo pone de cabeza, ¿verdad? Hace mandas, hace una serie de cosas, sacrificios. Yo escuché a una persona que tenía varios santos. Entre más tengo, más rápido viene la respuesta. O sea, a más santos, más fuertes aquello. O sea, hay gente que juega con la fe, porque en cierta forma todo el mundo tiene cierto nivel de fe. El problema es hacia dónde canalizas la fe que tienes.
¿Hacia dónde la llevas esa fe que tienes? ¿Ah? Todo eso es para tener más fe, para que sea aumentada la fe según ellos y que los favores, ¿verdad? Que los favores que ellos piden, Dios se los vaya a dar, se los vaya a cumplir. ¿Ok? Los favores que ellos les piden a sus santos, ¿verdad? Sean cumplidos. ¿Ok? Y quizá como evidencia obtienen lo que quieren. Por eso es que usted ve tanta gente teniéndole fe a un santo. Usted sabía que también esos demonios hacen milagros, ¿verdad? Hacen o cumplen, ¿verdad? Usted tiene santa fe al santo, enmascarado de plata, ¿verdad? Tienes tanta fe, ¿no? Pero hermano, quizá la evidencia más grande acerca de la fe es la salvación, fíjese. La evidencia más grande que yo le puedo decir, la evidencia, la prueba es la salvación. Voy a poner aquí, la salvación. Esa puede ser no puede ser, esa es la evidencia más grande de fe. ¿Puede haber? Ser salvo. Por eso, hermano, es que sin fe es imposible, incluso hasta ser salvo. A ver, y cuando estamos hablando de fe, ¿verdad? Eh, hazme un favorcito, Señor. ¿No te das cuenta del gran favor que ya te hizo si le crees? Ah, sí, la salvación, no, pero es que lo que yo quiero es un carro, una casa, Señor. Lo que quiero es un terreno de aquí, Señor. Mira, ¿desde cuántos metros? Son 3 hectáreas, bendito Dios. ¿Ya te diste cuenta que lo que te está dando es el regalo de la salvación? Sí, padre, pero es que el carro, vieras que el carro. ¿Ves dónde andas? ¿Ves la fe? ¿Ves ese tipo de fe? ¿Hasta dónde canalizas tu fe? Eh, Yo no conozco a nadie aquí, mire, es más, vaya, ahí no veo a nadie. ¿Mm? La gente tiene a canalizar su fe hacia muchas cosas, las cosas que necesita aquí en lo material. Fíjate que el regalo más grande que Dios te dio fue la salvación. Es el milagro más grande que te han hecho, que te den salvación y vida eterna. Y de ese como que dice, ah, sí, 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 ajá, sí, ese sí. Pero digo que ahorita yo necesito dólares, señor, dólares necesito. Y pides, y pides, y pides, y pides, y pides. Yo creo que el problema es que hay una mala enseñanza con respecto a la fe. Mala enseñanza. Eso es todo, ¿verdad? El milagro grandísimo que usted puede tener es salvación, el regalo de la salvación. Mire otro, 2 Corintios 5:17. Hay otro milagro que el Señor hizo, fíjese, grandísimo para nuestra vida, que el Señor ya nos lo cumplió y a veces ni lo vemos. Dice así, hacerte una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Mire, qué tremendo lo que dice. Sabe que toda aquella pena, toda aquella condena, toda aquella maldición, todo aquello que venía encima tuyo, encima de tu familia, te dice el Señor, punto y aparte. Y dice aquel que tiene fe, sí, 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 pero es que ando buscando un mejor trabajo, Señor. Mira qué milagrote que nos hicieron ahí. Mira qué milagro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. Ahora eres parte de una nueva creación. Las cosas viejas son pasadas. He aquí, mire, mire el milagro. Todas son hechas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura. Mira qué milagrote que te acaban de hacer. Qué milagro que te acaban de hacer.
¿Usted ya tiene la evidencia que es nueva criatura, hermano? ¿Usted ya tiene la certeza, la prueba, la convicción, la evidencia que es nueva criatura o todavía no? Entonces como que funcionó, ¿verdad? En usted, en su vida o no. ¿Es nueva criatura o todavía no? Es que como que no escucho, tal vez estoy sordo de un oído, nada. Es un oído que me está afectando. Usted tiene la evidencia de que es nueva creación. Es que todo eso es por fe. Usted no tiene fe, no puede creer que es una nueva criatura. Por eso, hermano, los que andan en el Viejo Testamento tienen un problema grande de fe. En serio. Y yo lo puedo seguir demostrando. No hay problema, yo sigo. Salen tantos versos de un rato para otro que lista. No hay, no hay fe, todavía no es nueva criatura. Tremendo eso. Tremendo. Usted ya es la evidencia de que es una nueva creación en Cristo. Entonces, hermano, eso me lleva a mí a pensar hacia dónde está enfocando usted su fe, hacia dónde canaliza usted su fe. ¿Hacia Cristo? ¿O a qué más le tienes fe? Mire, yo le tengo fe a mi carro que nunca me va a dejar tirado a usted. ¿Sabe que ese lenguaje no era bien visto en el antiguo pacto? Quiero decir, en los cristianos antiguos, ¿verdad? No había. No pensemos que habían carruajes. Ay, mire, yo le tengo fe a estas ruedas de mi carruaje. Que nunca decir, ¿cómo le tienes fe a las ruedas de tu carruaje? ¿Mm? Es como que enfoquemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad en unas buenas ruedas Michelin, ¿verdad? Porque estas son buenas. Le tienes tanta fe. ¿No? Y ese dice uno, ¿dónde estás canalizando tu fe? Es como una mala enseñanza que en esta etapa moderna tenemos, ¿no? Le tienes fe a todo. A todo le tienes fe. ¿Hacia dónde canalizas tu fe? ¿En qué descansas? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Cuál es tu convicción? ¿Ok? Es tremendo. ¿Hacia dónde canalizamos nuestra fe? ¿Ok? La canalizamos quizás a aquel que te hizo nueva criatura, aquel que te dio el regalo de la salvación. ¿Ok? O sea, nuestra fe tiene que estar focalizada o dirigida hacia Cristo, nada más. ¿Está comprendido? Hacia Cristo, nada más. O dirigida hacia Cristo, nuestra fe, nada más. Ay, Dios mío. En el primer siglo, fíjese que fue un tema polémico esto. Jesús acaba de venir, Jesús había revelado cosas, había muerto en la cruz y resucitado, y empezaba el asunto de lo que es el Evangelio, la doctrina de Cristo. Porque casi nunca se hablaba de la fe, casi nunca se hablaba, ¿sí? De eso. Pero yéndose Jesús se queda un tema muy polémico, es hacia dónde voy a canalizar mi fe, hacia dónde voy a focalizar mi fe. Hasta entonces no tenía la costumbre de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque no era por fe, era por obras. Luego dicen, ¿sabes qué? Necesitas tener fe en Jesús el Cristo. En eso hay que tener fe. Es un tema polémico. Imagínense, parecíamos nosotros 2000 años atrás, o 1800, 1900 años atrás, diciendo, hermanos, hay que tener fe en Cristo Jesús. Usted entiende cosas hoy. Yo sé, ¿y ustedes por qué? ¿Y por qué en ese Señor? Y ese el revolucionario allá que guindaron en la cruz, allá en los romanos en Jerusalén. En ese hay que tener fe, decían nosotros. Era un tema polémico. No era fácil decir que usted tenía fe en Cristo. Algo nuevo. ¿Me comprende? Algo nuevo. Algo muy polémico. Antes la gente analizaba su confianza hacia las obras que ellos hacían. O sea, mi justicia es por lo que yo hago. O sea, yo tengo fe en lo que hice. Por esto es que voy a ser salvo.
o por esto es que estoy bendecido, o por aquí, por esto que estoy haciendo, o por esto que di, o por este servicio, tus obras. Te doy gracias, Señor, que yo aquí, que yo allá, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. No hay como yo, Señor. ¿Ah? ¿Ya te fijaste? ¿Cómo soy? Era por las obras de ellos. O sea, la fe no importaba ahí. Así era como la gente decía, focalizaba su confianza a las obras que ellos hacían. Ellos, en otras palabras, ellos tenían, por decirlo así, por las obras escritas en el libro de la ley, el libro de la ley, ellos podían ser salvos, ellos pensaban eso, ¿sí? O justificados. ¿Sí? Yo sé que ya saben el verso, pero pasemos, Romanos 3:20. Pablo tiene que venir y decirles, hermanos, no es así. Tiene que venir Pablo en la situación que están, ¿verdad? En los principios del Evangelio, aquí en la tierra, hace casi 2000 años, tenían ese problema. Tendían ellos a agarrar sus obras, a hacer sus obras y por medio de eso, de sus obras, tratar de ser justificados. Pablo tiene que decirles, hermanos, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, que por la ley es el conocimiento del pecado. Uy. Pablo tiene que hablar este tema en la carta a los romanos, porque cuando se esperaba predicar el evangelio, unos se creía mejores que otros, fíjese, por las obras que hacían según la ley. ¿No te has topado con cristianos que son mejores que tú? No, no, yo cada rato me topo con cristianos que son mejores que yo. Además, son tan buenos cristianos que no merezco estar a la par de ellos. Sí, siempre te vas a topar con gente así. Es que nosotros somos el real sacerdocio, hermano, la nación santa. Y el hermano que ve, no, ese no es del ministerio. Ese no es de mi iglesia. Pero tú sí eres rey y sacerdote, ¿verdad? Entonces, hermano, tiene Pablo que venir y ponerle un estate quieto. ¿Ah? Romanos capítulo 3 versículo 1 a 24, leámoslo. Ahí vamos a leer. Miren lo que dice el tema, la defensa de la justicia de Dios. Y ahí dice cosas tremendas. Porque en el tiempo antiguo los primeros cristianos querían seguir haciendo obras, peor los judíos, ¿verdad? Y querían que los gentiles anduvieran como andaban ellos. Dice, ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios, pregunta. En ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Miren qué tremendo eso, ¿ah? Vamos a ver, sigámoslo hasta aquí. Dice, y si en nuestra manera de otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Pero si la verdad de Dios por mi mentira creció a la gloria suya, ¿por qué aún así yo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué, y por qué no decir, como somos blasfemados y como algunos que dicen, nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa. Qué versión más mala, ¿verdad? Damos el 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Qué dice? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Oigan,
Pablo tiene que decirles, ustedes no van a ser justificados por las obras de la ley. Ustedes fueron condenados y la acusación los condenó. Dice que están bajo pecado, un veredicto. Ya condenamos a los judíos y condenamos a los gentiles, que por las obras de la ley nadie se salva, nadie va a ser justificado. Entonces, ¿somos mejores nosotros que ellos? Dice, no, ya los condenamos, judíos y gentiles. Como está escrito, no hay un justo, no hay justo ni uno. En otras palabras, está diciendo, no se pueden justificar así. Ya no. Antes podían, pero una mentira, no les servía de nada. Se hablan obras de muerte, se llama. ¿Sí? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno. Oiga, ¿cómo fue, verdad, esa acusación? Sepulcro abierto es su garganta. Oiga, qué feo les tira aquí esto, qué duro. Con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, como hoy en día, ¿verdad? Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Oiga esa acusación. Y camino de paz no conocieron. Siempre fue camino de guerra, ¿verdad? De paz no conocieron. ¿Ok? Voy a No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley, ¿qué dice? Ninguna carne será justificada delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Es algo que tiene que ver con la fe esto, ¿verdad? Sigamos. Dice, mas ahora sin la ley, hoy, hermanos teólogos, ya leyeron ahí Romanos 3:21. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Pero estamos sin la ley. La justicia de Dios, ¿qué es? O sea, esta nueva creación se maneja con la justicia de Dios, que es la justicia por la fe. Esa es en Jesucristo. La fe de Jesucristo. En otras palabras, ya no es por lo que yo haga. Ya no es por lo que yo haga. Para todos los que creen en Él, porque ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, esa fue la condena, mire. Están, ¿dónde? Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ahora gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, el cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, otra vez, para manifestación de su justicia, tento haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto los perdonó. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo para que él sea justo y el que justifica, al que es de la fe de Jesús. Mira hacia dónde va a canalizar la fe. ¿Ve que no es al santo? ¿Ve que no es al carro? ¿Ve que no es al trabajo? Con la mira de manifestar su justicia, ¿verdad? ¿Dónde pues está la jactancia? Por eso hay que entender este verso muy interesante. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta. ¿Desde las obras? Dice, la ley de las obras, la ley de Moisés. Dice, no dice, más por la ley de la fe. La jactancia está excluida por las obras de la ley. No, más por las más por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe?
La ley de Moisés, hermano, es decir, así que concluimos, vuelve a repetirlo, Pablo, ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Pero una vez más, focaliza tu fe en Cristo Jesús. ¿Ah? Eso es lo que está haciendo. O sea, Dios obras de la ley. Tremendo, ¿va? Como Pablo tiene que hablarles. Comienza a hablar Pablo desde el principio del Evangelio a tener que instruir porque la iglesia estaba patas arriba en cuanto a eso, ¿no? O sea, amasadas. Entonces significa que Cristo en vano murió en la cruz, porque es incapaz de justificarte. Tienes que hacer todavía algo extra para que pueda ser justificado. Por eso, hermano, una vez yo escuché eso, ya lo hemos mencionado, ¿no? El Señor ya hizo el 70%. Haz el 20 de obras y el 10 del diezmo. Y ahí quedamos cabales. O sea, el Señor no hizo un trabajo completo en la cruz, entonces le faltó. O sea, cuando Jesús dijo consumado es, dijo, me faltan unas cositas, pero vamos a decir consumado es. O dijo medio consumado es. No, ¿verdad? Dijo consumado es. O sea, ya estuvo. No dijo el 70% es consumado, no dijo. Pero es que cuando te dicen así es como que te quieren amarrar todavía al antiguo, amarrar todavía al pasado. Entonces, ¿qué pasó? Si te atan al pasado, no puedes ser una nueva criatura. Entonces, aquí todas las cosas son hechas nuevas. No es cierto. Entonces dijera, algunas cosas son hechas nuevas. O dijera, todas las cosas son hechas nuevas, excepto las obras de la ley, excepto algunas cosas de Moisés. Pero no dice así. El Señor vino y hizo un borrón y cuenta nueva de las cosas. Aquí Pablo estaba diciendo que no era por las obras de la ley que iba a ser justificado, sino por el creer en Cristo. Es por creer. O sea, no es por obras, es por creer. Romanos 4:5. Estamos hablando de la fe, ¿verdad? Dice, más el que no obra, pero cree. Oiga esto, más el que no obra, o sea, se está refiriendo a las obras de la ley, más el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es ese? Cristo, Jesús o Cristo. La fe le es contada por justicia. O sea, aquí es por creer, pues. La fe le es contada por justicia, por la justicia que es por la fe. ¿Eh? Aquel que no obra, dice hermano, ya ve, no vamos a hacer nada porque dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿sabe qué? Hay una basura tirada. Dice, yo la recojo, como no es por obras para que nadie se gloríe, que la recoja otro. ¿Eh? No, es que está hablando de las obras de la ley. Recuerde que está en un tiempo en el que este tema era candente. La gente se sulfuraba por el tema de Cristo. Muchos no le querían, muchos no creían. Entonces Pablo venía a decirle, ¿sabe qué? Si ustedes siguen haciendo obras de la ley, están perdidos, no pueden ser justificados. Es por creer en aquel que justifica al impío. Solamente así puede ser justificado. No por obras. Esos son versos bien claritos, mire. Porque, hermano, déjeme decirle, es increíble, pero hay gente que predica a Cristo, pero le tiene más fe a Moisés. Yo se lo aseguro, en la iglesia. Se tiene más fe a Moisés. En serio. Hay algo interesante que dice, a veces por preguntas que hacen, ¿verdad? Gálatas 3:8. El de la fe.
Aquí hay algo interesante, es como una cosa que casi no la ven, pero está. Son pactos nuevos, pactos antes del pacto levítico. Dice, y viendo antes la escritura, mira la escritura, el grafé, aquel que escribía, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles. Haga de cuenta que aquí estamos viviendo el tiempo de Abraham. ¿Sí? Estamos viviendo un tiempecito de Abraham. Y luego entra otra etapa, perdón, que es Moisés. Entran otras etapas, David, ¿verdad? Pero hablemos de estos dos específicamente. Hay el tiempo de Davídico, ¿eh? David. Hay un silencio de 400 años que dicen los teólogos. Ah, bien. Luego viene Jesús. ¿Sí? Y dice que viendo antes el escrito que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, eso es antes del tiempo levítico, eso es antes de Moisés, eso es antes del pacto, del orden arónico. Antes viendo el escrito que Dios iba a justificar a los gentiles, ¿dónde? Aquí. ¿Me comprende? Dice, evangelizó antes a quién? A Abraham. ¿Sí? Y qué tremendo, ¿ah? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y, ¿Y qué pasó aquí? Imagínense, dice otra vez, y viendo antes la escritura que Dios por la fe, oigan, perdón hermano, aquí hay fe, o no hay fe ahí, con Abraham, había de justificar la justicia que es por la fe. A los gentiles evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán medidas todas las naciones de esta tierra. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Ahí está, ¿se recuerda la pregunta? Ahora los que somos de la fe, ¿somos qué? Estamos bendecidos con un creyente, Abraham. ¿Y se fijó? Hermano, y uno dice, ¿y qué pasó aquí con estos de la ley? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, prohibiendo antes la escritura todo esto, dice, evangelizan antes a Abraham y le muestran la fe, que la justicia es por la fe, para después rescatar a los gentiles. Y dice, hermano, observe esto, en el 10, porque todos los que son de las obras de la ley, ¿está conmigo? ¿Ah? Están bajo maldición. Ah, bueno, entonces a partir de aquí va a entrar un tiempo de maldición para ellos. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquí, hermano, no entró un tiempo de fe. Aquí entró un tiempo que se llama obras de muerte. ¿No? Las obras muertas, aquí, en este tiempo, está pasando eso. Pero Abraham huyó de otras cosas. Por eso Jesús dice, Abraham vio mi día y se regocijó. Dice, ¿cómo es posible que Abraham vio el día de Jesús? El día de Cristo, vamos a decir. ¿Cómo es posible que lo vio? Sí, a veces cuando nos hacen preguntas, ¿no? Dicen, no, hermano, entonces, ¿por qué Abraham aquí? Porque a veces no reparan en todas estas cosas, que estamos hablando ahorita. Reparan. Luego, los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham, dice. Y dice, malditos son, dice, están bajo maldición, porque escrito está. Hay un decreto que los maldice a ellos. Todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios.
Queda manifiesto, pone otra vez ahí, es Pablo hablando, que el justo, la justicia que es por la fe en Jesucristo. El justo, por la fe vivirá. Ay, tremendo, ¿eh? O sea, después de esto que se le manifiesta a Abraham, viene el otro pacto, ¿ah? Viene el tiempo de la ley. Por eso Pablo, hermanos, habla y dice que nosotros alcanzamos la justicia, pero no la justicia que es de la ley. Qué tremendo, Pablo le toca predicar cosas que le iban a causar problemas, ¿no? Porque él está en medio de un montón de gente que anda obrando según la ley. Ahorita ve cuánto judío ve. El cristiano dice que es judío, pero nada, me hacen los mandados. No, esos judíos de hace 2000 años estuvieran con cuchillo esperándome de afuera para matarme. Por lo que estoy diciendo. ¿Entiende? O sea, Pablo se está arriesgando a decir eso a los comienzos del evangelio. Tiene que instruir, pero él es consciente de que lo pueden lastimar. Y aún así lo dijo. Aún así lo dijo. Ese hermano le dice que nosotros los gentiles, nosotros que estamos aquí, y no solo los gentiles, sino los judíos, ¿ok? No han logrado alcanzar la justicia de la ley, sino que tienen que llegarse a lo que es la justicia, que es por la fe. Se los tiene que decir de frente. Romanos 9:30. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia, dice. Es a saber, la justicia que es por la fe. ¿Ah? Esta justicia que es por la fe. Por eso a Abraham le dicen el justo Abraham, por la fe. Dice que le fue contado por justicia. ¿Y está? El justo Abraham. ¿No? Entonces los gentiles no han llegado a la justicia que es por la ley, porque en la ley no puede ser justificado. Dice, mas Israel que seguía la ley de justicia, o sea, esta, Israel como Moisés, dice, mas Israel que seguía la ley de justicia no ha llegado a la ley de justicia. ¿Eh? Entonces, ley. Y pregunta, ¿por qué? Dice él. Diga conmigo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Ah? Porque la seguían no por la fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra del tropiezo. Uy, tropezaron. Así de que si sigues en la ley, te andas tropezando a cada ratito. Perdóname. Si crees que es por obras, te andas pegando unos somatones, diría yo. No, no tropezando. Te andas pegando unos somatones grandotes a cada ratito. Tremendo. Entonces, hermano, esto es parte del misterio de la fe. ¿Ok? Sí, conmigo no. O ya se está durmiendo. Me faltan 30 versos nada más. Es aquí donde inicia el evangelio que habla de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Qué tremendo empezar a decir, hermano, mire, es aquel que acaban de crucificar a ustedes, hay que tenerle fe a él. Estaba reciente el asunto. Dice, ¿yo por qué tengo que tener fe a eso? Si yo no tengo fe a mi Dios, a mi santo, de repente me apareces tú con aquel que acaban de guindar en la cruz y quieres que ahora yo le tenga fe a ese Señor. Qué tremendo y qué difícil haber sido predicar en ese tiempo. El ser que te creyera. Es duro. Hoy todo el mundo ha oído hablar de Jesús el Cristo, pero antes, ¿cómo hacer que le creyeran a Pablo, verdad? Qué duro. Pero ahí es donde inicia, hermano, el Evangelio de Cristo. ¿Okay? Hermano, esto no se había oído antes. Uno lo empieza a hablar.
Los apóstoles empiezan a hablar. Era nuevo para todos. Y los ánimos de los religiosos estaban caldeados, estaban encendidos. Hechos 20, del 19 al 23. Ay, mira, ahí está Pablo, ¿verdad? Dando parte de su testimonio, ¿ah? Sirviendo al Señor, dice Pablo, en Hechos 20, del 19 al 23. Con toda humildad, como los de hoy, ¿verdad? Con yates de lujo, carro. Vamos a decir el otro. Hoy es la gripe, es la gripe. Y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por causa de las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Híjole, este dijo, ¿sabe qué? Estos me van a matar, pero ¿sabe qué? No importa. Estos me andan persiguiendo, pero ¿sabe qué? Ustedes díganme, cuando anden por allá, yo les predico aquí. Cuando ellos se den la vuelta por aquí, yo me voy para allá, les predico ahí. Nada por las casas. Ahí dice. Como nada dice que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. En otras palabras, yo no voy a renunciar al Evangelio de Cristo. Yo no voy a renunciar a predicarte lo que estoy predicándote, aunque me quieran hacer daño, aunque me vean mal, aunque me vean de reojo, ¿verdad? No, no. Y dice, mire, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí la empieza otra vez. Estaba fresco. Hermano, mire, hay más valía que se arrepintiera aquel, porque si no se arrepiente te empieza a perseguir. Era caso casi de vida y muerte. Vida o muerte. Y dice, testificando a los judíos y a los gentiles. Y de esta fe. El arrepentimiento para con Dios y la fe, no de Moisés, no en Moisés, sino la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Que dice, y ahora, dice, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pues sí, hermano, Pablo caminaba, predicaba y no sabía si en la siguiente parada me iba a matar. Si ahí se iba a quedar. Es más, si usted sabe que la Biblia relata, ¿verdad? Que una vez agarran a Pablo y le empiezan a tirar pedradas y queda medio muerto. Miren, la gente dijo, ya lo matamos, ya estuvo. Imagino que hay un montón de piedras ahí, ¿verdad? Dijo, si se fueron es porque lo dieron por muerto. Por decir estas cosas. A mí me está yendo bien. En el YouTube me hacen así. No lo había tenido suave en ese tiempo, ¿ah? O quizás no. Pero hermano, nos dijeron, no, está muerto. Tantas pedradas que le tiramos. Y dice que de repente, ¿verdad? Te quita las piedras que tiene y va para arriba y sigue predicando. Imagínense. Si dice, no, no, después de esta paliza que me dieron, esas pedradas que me dieron, lo mejor es que me vaya al exilio, lo mejor es que no diga nada, lo mejor es que me arrepienta, lo mejor es... No, me levanté, me eché alcohol, ¿verdad? Unas curitas y seguí como que nada. Y testificando a los judíos, a los gentiles, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Ah, pero Pablo hablando de la fe, era necesario que Pablo pasara por eso. Lo tenemos gracias a que él lo predicó. Tenemos escrito todavía. ¿Sí? Son los religiosos los que lo atacaban, por decir lo que decía. Era como una testificación pública que les decía, tienen que creer en Cristo, no en Moisés. Hechos 13, 38, 39. Era como
Una proclama que dice, ya no más Moisés. Mire, hermano, ¿sabe usted que yo digo eso y se enojan conmigo, ah? ¿Sí sabía eso, ah? Yo deja a Moisés, venga Cristo, deja a Moisés de lado. Y se enojan conmigo. Y se lo voy a leer que no soy el único que lo dijo. Sea pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada la remisión de los pecados. ¿Ah? Hablando de Cristo. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Qué le estoy diciendo? Dejen a Moisés y vengan para ser justificados. ¿Sí lo dice o no? Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo aquel que tenga fe, todo aquel que cree. Ay, hermano, ahí implícitamente está diciendo, ¿saben qué? Váyanse de Moisés y vengan a Cristo. Iglesia, entre comillas, de Cristo, aléjate de Moisés y ven a Cristo. Deja de, ven a Cristo. Váyase donde Moisés. Hermano, yo tengo gente que hasta Moisés le ponen el nombre a sus hijos. La razón, hermano, es que él sabía que en la ley de Moisés lo único que iban a encontrar era condena. Condena. Y leámoslo para que quede. 2 Corintios 3:9. El ministerio condena. Pablo sabía, él lo había escrito en Corintios, en la carta de los Corintios escribió que la ley de Moisés era un ministerio de condenación. Ahí está. No lo vamos a leer ya, ahí está. Ministerio de condenación. Por eso les decía, en Moisés ustedes van a condenación nada más. Están condenados en Moisés. Vengan a Cristo. Crean, tengan fe en Él para que vuestros pecados sean quitados, borrados. ¿Comprende? Ay, hermano, qué tremendo, ¿no? Él creía, hermano, que en Moisés había condenación, pero él también creía que en Cristo no había condenación. ¿Sí me comprende? Por eso les decía, aléjense de la condenación, que es en Moisés, y vengan a Cristo, porque Cristo no vino a condenarlos. Dice, hermano, ¿y usted cómo sabe que Cristo no vino a condenarlos? Cristo no condena a nadie. ¿Por qué te condenan a veces? ¿Por qué me condenan a veces? Porque están en Moisés. Por eso, Juan 3:15-18. Ay, hermanos. Juan 3:15-18. Mire, Pablo, por el contrario, creía que Jesús no condenaba a nadie. ¿Cómo puede ser? Para que todo aquel que en él creyere, fe, otra vez la fe, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí se da? 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que tenga fe en él o que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí dice clarito que el trabajo de Jesús no fue venir a hacer lo mismo que Moisés, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Ahí está. Sino o más para que el mundo sea salvo por él. El que no cree ya es condenado. ¿Quién es el que lo condenó? ¿Se fijó? Hay muchos dicen, ah, como no creyó, Jesús lo condenó. Jesús no lo condenó. El que no cree ya fue condenado. Aquí ve. No, dice, no, ya es condenado, dice. Pero el que en él cree no es condenado. Mas el que no cree ya es condenado. Sí, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
¿El pueblito? ¿Quién lo condenó? Su ministerio de condenación. Hermano, y es increíble, pero hasta ese entonces que se empieza a predicar la vida eterna, fíjese. Hasta ahí empieza a predicarse la vida eterna, creyendo en Jesús, teniendo fe en Jesús. Juan 20:31 dice, estas cosas, pero están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Es por creer, ¿ve? Por tener fe en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Para que qué dice? Creyendo puedas tener vida eterna. Pero eso es solamente teniendo fe en Él, creyéndole a Él. ¿Creyendo en quién? En su nombre. Creyendo en su nombre. Solamente así. Hermano, por eso es bien difícil para el diablo soltarte de Moisés. Estando en Moisés es difícil creer realmente. Te lo aseguro. Por eso el trabajo del demiurgo, ¿verdad? De querer encadenarte al antiguo pacto, al pacto de la condena. Es hasta ahí, hermano, hasta ese tiempo, ¿verdad? Donde se empieza a predicar el evangelio de la justificación a través de Cristo. Romanos 5:1. Es hasta ahí, cuando empieza a darse a conocer esto. Antes no se, si usted busca la justificación, ¿verdad? Para atrás en el antiguo pacto no la va a encontrar. Por la fe, por lo menos. Lo va a encontrar con Abraham, ¿verdad? Pero de ahí, aquí en medio no lo encuentran, Moisés no lo encuentra. Justificados pues por la fe, ahí está, ¿eh? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por medio de qué? Por la fe, no por las obras de la ley. ¿Mm? Se predica acerca de ese testimonio, ¿eh? Se atestigua, se asegura. Primera carta de Juan 5:11-13. Mira qué tremendo. Se atestigua, se da el testimonio. Marturia, dice, ¿no? Hasta se llega a morir por ese testimonio. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Mm? Se empiezan a atestiguar esas cosas. Antes no se conocía esa vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, ahí está otra vez, que tenéis fe en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahí está. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, entonces, creo que la fe va focalizada a Cristo, a nadie más. A veces hasta, como le decía, hasta por querer decir, hablamos, es que yo le tengo fe a tal cosa. ¿Verdad que sí? Focalízate, focaliza tu fe, dirige tu fe a Cristo. Es el único, ¿ok? Y bien, hermano, te comienzan a decir que eres capaz de vencer al mundo, ¿verdad? Te empiezan a decir que eres capaz, ahora tienes la capacidad de vencer al mundo. Primera carta de Juan 5:5, ahí arribita, a través de la fe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios?
No, pues neta, neta. Dígame la neta, neta del planeta. ¿Sí? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ya venció al mundo? Siempre andamos ahí bien vencidos del mundo, ¿ah? ¿Y por qué no decimos que ya vencimos al mundo? ¿Eh? Yo creo que te llevan a Moisés a veces sobre ese problema, te llevan a otro que no es Cristo. Tremendo, ¿ah? Ya venciste al mundo, hermano. Ese fue un tema muy importante, fíjese, de creer, eso de tener fe. Diría yo que en esencia es el trabajo más importante de Pablo, hablar del Evangelio de Cristo a través de la fe, en la fe. Fíjese, ese es el tema más importante de Pablo, presentar a Cristo, su enseñanza, la doctrina de Cristo. Ese es el trabajo más importante. Sí. Hablar de algo no conocido, hablar de una fe no entendida. Es el trabajo más importante para mí, pues, de Pablo, en los principios de la vida, en los principios de la iglesia antigua. Es el trabajo más importante. Hechos 20:21. Se dedicaba a decirles lo que les estoy diciendo yo ahorita. Él antes lo decía. Testificando a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y la fe. Ahí está otra vez, en nuestro Señor Jesucristo. Eso es parte del mensaje principal de Pablo. Arrepentirse para con Dios, ¿ah? Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no lo entendían bien, pues no era conocido. Entonces llegaban a escuchar. ¿Qué es lo que dice Pablo? Me gustaría escuchar. Este hermano Pablo dice unas cosas que yo no entiendo. Ay, pero hay que preguntarle, ¿verdad? Llegaba la gente a escucharle. Hechos 24:24. Dice, y algunos días después, mira el 23, y mandó al centurión que Pablo fuese guardado y aliviado de las prisiones y que no vedase a ninguno de sus familiares servirle o venir a él. O sea, le dan chance de que lleguen, ¿verdad? A ver a Pablo. Había estado preso. Dice, y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, ¿alguien no se llama Drusila por aquí? ¿No? Drusila, su mujer, la mujer de Félix, la cual era judía. Oiga, llamó a Pablo, le dijo, Pablo, o le mandó un WhatsApp. Llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, estos son gobernantes, Félix y su mujer, son de la corte. Ah, no, eso no les puedo decir si les digo eso. Y peor si la mujer es judía y se llega a enfadar. ¿Y qué hace Pablo? Abre tu Biblia, le dijo. Deja a Moisés, te voy a enseñar de la fe que es en Cristo. Era judía. ¿Leyeron eso, no? Era judía. Imagínense, esa señora se nos llega a enojar por ser judía y dice, ok, que deje al patriarca o que deje a nuestro Moisés, Félix. ¿Ah? Mira lo que está diciendo este incircunciso. No, aunque él sí era circunciso. ¿Ah? Dice, y oyó de él, dice, de la fe que es en Cristo Jesús. Le dice, y disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix, respondió, ahora vete, mas teniendo oportunidad te llamaré. Me imagino que los ponía en ascuas, ¿no? Cuando Pablo les hablaba a estas gentes. Pablo no tuvo miedo, hermanos. Habló de la fe que es en Cristo. Nunca tuvo temor de hacerlo.
Miren qué interesante cómo inicia Pablo esta carta. Tito 1. ¿Alguien ya se leyó a Tito? ¿Sí? 3 capítulos apenas, ¿verdad? Miren lo que dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, pero mire según qué, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, ¿no? Que es según la piedad. Mire, yo soy apóstol, dice de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios, una, y según el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea que hay una fe y una verdad que es según la piedad. ¿Verdad que sí? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, dos cosas, que es según la piedad. Y esto, aunque una vez vimos ya esta palabra, es necesario verla otra vez. Se llama el esquema del evangelio. Hermano, entonces, tanto lo que la verdad que es la doctrina de Cristo y la fe, tiene un esquema, una estructura, es una enseñanza. La fe no puede ser así tirada así como, usted tenga fe, hermano. Hermano, ¿y qué es la fe? Créale al Señor, hermano. Ahí vas con el motor sin aceite, ¿verdad? Yo por fe creo que el Señor va a echarle aceite a ese carro y no se va a desvielar ese carro. Por fe, yo creo. ¿Y por qué no mejor le echas aceite? No, es que la Biblia dice que tenemos que creerle al Señor y créele al Señor y Él lo va a hacer. Ve a Aarón. No los frenos, ¿va? Ahí van haciendo los frenos. Por fe, Señor. Por fe. Por fe. Yo declaro que esa pasta, los frenos van a engruesarse. Cambia tus frenos. Es toda una locura con respecto a la fe. Ya no, ahí no estás tentando, ahí no estás teniendo fe, estás tentando a Dios. Pero como a veces no nos enseñan que la fe tiene que ser algo estructurado conforme al Evangelio de Cristo, nos creemos y hacemos. Y es que no se te puede decir nada, porque hermano no se meta conmigo, el rema de Dios. Señor me habló, ¿quién te saca de ahí? La fe también tiene que ser estructurada, tiene que ser estudiada, tiene que ser analizada. Oh, hermano, yo he escuchado unos testimonios que hay, Señor Jesús. No estás teniendo fe, estás tentando a Dios, tentando a Dios. O sea, estos hermanos vivían en fe, ¿verdad que sí? Por eso, según la fe de los escogidos, implica que estos hermanos vivían en fe. Y dice, y del conocimiento de la verdad. Oh, estos también conocían la verdad. Salutaris. Conocían la verdad. Mire, vivían en fe y conocían la verdad. ¿Según qué? Según el esquema del evangelio. ¿Mm? Según el esquema del evangelio. Entonces pasa algo, ¿verdad? Según la piedad, dice, en cuenta que la fe de ellos estaba estructurada y bien focalizada o canalizada a algo que se llamaba el misterio de la piedad. Ahí, para ahí focalizas tu fe hacia el misterio de la piedad. No, hermano, si mi fe tiene que ver con aquello que yo necesito, hombre, ya ando pidiéndole al Señor a cada rato y nunca me cumple. Ve, tu fe tiene que estar centralizada en eso. No puede ser de otra manera. Es decir, su fe estaba basada en un esquema. Vaya, yo voy a terminar, hermano, ya lo dejo. Es más, por decirlo así, tenían su credo, pues.
o su postulado de fe. ¿Me comprende? No estoy hablando de la Iglesia Católica, ¿va? La Iglesia Católica tuvo que poner sus dogmas y sus postulados de fe porque estaban agarrando con otro grupo doctrinal. Y ahí está, yo creo en un Dios, creo en un Padre, creo en no sé quién, creo en los credos, ¿verdad? Que te mandaron a decir que tienes que decirlo. Llevas años, miles de años diciéndolo. Estudiate los concilios, ahí está. Los dogmas. Creo aquí, creo allá, creo en no sé quién. Creo en el Chavo del Ocho. ¿Ah? Pero ellos también tenían como su postulado de fe. Miren lo que creían ellos. Miren lo que creían ellos, porque a veces, ¿verdad? No lo entendemos, pero el esquema del Evangelio estaba estructurada su fe ahí. Hermanos, eran celosos de lo que creían. ¿Sabía usted que ellos eran celosos de lo que creían? Sí, ellos eran celosos de lo que creían. ¿Sí? El esquema del Evangelio, también es llamado la doctrina de Cristo. Segunda Juan, segunda carta de Juan 1, 9 y 10. Dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, es el esquema del Evangelio, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Eran bien celosos esos hermanos. Mire, si no andaba usted con el Señor en el mismo asunto, ni lo van a pelar. Bien celosos con lo que creían, bien celosos. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? Ni lo recibáis, ni lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Vive como andaban de alejados ellos, de la demás gente. Porque el que dice bienvenido comunica con sus malas obras. Ay, hermano, vamos a quitar los largavistas. ¿Ah? Estoy pasando mis rayos láser de Superman. ¿No? ¿Alguna vez has recibido a alguien que no comunica contigo en la doctrina de Cristo? Se fue. Tremendo. El misterio, famoso misterio de la piedad, ¿verdad, hermano? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el misterio de la piedad? ¿Alguien lo tiene? Este era como su credo, mire, le voy a explicar yo cuál era como el credo de ellos. Timoteo. Timoteo 3:16, primera carta a Timoteo 3:16. Ese es como el credo de ellos. Mire, mire qué decía. Si alguno se salía de ahí, de eso, ya no. Y por cierto, no menciona a Moisés en nada. Es como tu postulado de fe de los hermanos antiguos que estaban. ¿Qué? Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, una. Mire, creo de Dios. Ha sido justificado en el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Ese era el postulado de fe de ellos. Su credo, pues. Vamos a decir credo, vamos a, no sé. Pues es lo que se les había revelado, todo relacionado a Cristo. Y ese es un misterio, pero este es, ¿ok? También, hermano, este misterio le llaman el misterio de la fe. Así le llaman a este misterio, el misterio de la fe. Primer carta de Timoteo 3:9 es, dije 19, ¿va? Dice, aquí están los requisitos para los diáconos, ¿ah? Ay, Dios, hermano, ¿cómo cuesta hoy en día? Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, bilingües, o sea, tienen que hablar inglés, ¿sí? Dice bilingües, o no bilingües.
Ok, que solo hablen un idioma. Dice que no se equivoquen, decir una historia diferente o con doblez, que sean bilingües, no dados al mucho vino, no amadores de torpes ganancias. ¿Está? Que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Por eso es que ellos se cuidaban, esos hermanitos. Ellos estaban limpios de su conciencia. Dice, y yo no comuniqué con las obras de estos infructuosos. Estos son mosaicos, yo no. No, no. Entonces tengan el misterio de la fe, dice, con limpia. No estoy hablando yo, está escrito. Dice, y estos también sean antes probados, así ministren si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Mire, y todo lo que dice, ¿verdad? De los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, no dos, ni tres, ni cuatro, una sola mujer. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Otra vez, en la fe que es en Cristo Jesús. No sé, el misterio de la piedad y seguir. Está relacionado al misterio de la fe. Por eso lo pongo yo aquí. ¿Me comprende, hermano? Entonces es tremendo. Entonces ellos dicen, hablan del misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Tienes limpia conciencia cuanto a tu fe? Tremendo, ¿no? Por eso, hermanos, ellos trataban de cuidarse para presentarse con limpia conciencia. Mire, por poner un ejemplo de todo lo que se debería cuidar, mire, por poner un ejemplo, uno le voy a poner nada más, ya me quito de aquí. Dos versos más y me quito, lo prometo, lo prometo. Mire, mire, Santiago 2:1. ¡Ah! Santiago 2:1. Un ejemplo lo voy a poner de todo lo que se cuidaban ellos. Una de las cosas que ellos se cuidaban, fíjese, de todos. Hermanos míos, ¿está conmigo, ah? No tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso, o sea, el Rey, Señor Jesucristo, dice ahí, en acepción de personas. Acepción de personas. Dice, ¿cómo, hermano? Pues me está diciendo que estos no se juntaban con la gente. Usted me está diciendo ahora que no hicieran acepción de personas. Qué tremendo, ¿eh? Ah, bueno, pero es que aquí está hablando de otra cosa. Dice, porque si en vuestra congregación está un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviere respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú aquí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgáis vosotros mismos si venís a ser jueces de pensamientos malos? ¿Por qué? Hermano, miren, si lo voy a poner así porque es la verdad. Yo he estado en iglesias donde viene una persona que viene así, pero se baja de un carro último modelo, ¿verdad? Lexus, ¿ah? Rojo. Iba a decir blanco, pero me la ganaron, ¿verdad? Se baja de un carrazo y viene con la Biblia de dinero, aquel tipo. Oh, ¿verdad? Pase adelante, hermano. ¿Ah? Qué elegancia la de Francia, ¿verdad? ¿Ah? ¿Me entiende? Fácil, ¿de dónde lo siento? Y va a las primeras bancas. Llega un señor con barba negra, todo orinado, todo apestoso, y dices, ay, siéntate aquí. Yo estaba en las iglesias que hacen eso. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Y el otro queriendo entrar ahí tan medio, ¿verdad? Ya te sáquenlo de aquí, sáquenlo. Ah. Dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas.
Jesús no era así, no hacía acepción de personas. Señor, les sabemos que tú eres de Dios, eres maestro y que tú no te curas de nadie y no haces acepción de personas. O sea, hermanos, aquellos que dicen que están en la fe en Cristo Jesús y andan haciendo eso, caen bajo esto, bajo la ley. Caen bajo pecado. Vaya, aguas. Nunca me quieras hacer eso a mí, que me haces así como, ay, se vale, no se vale. Acepción de personas. ¿Por qué cuidaban ellos de esto? Santiago 2:9. Ya terminé. Leamos desde el 6. Mas vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos. Están molestándolo, James, ¿ya? A la gente, a los cristianos. Vosotros habéis afrentado al pobre, lo habéis tratado mal. Hermanos apóstoles, ustedes han tratado mal al pobre. Ustedes lo han hecho, no digan que no, que yo los he visto. No os oprimen los ricos, ponen. Y no son ellos los mismos que os arrastran hacia los juzgados. No blasfeman ellos el nombre, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Dice, los ricos ya lo hacen. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, les dice. Mas si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Ay, hermano, se hacen transgresores. ¿Alguna vez has hecho transgresor? Y me di cuenta de que uno se desconecta a las cosas de Dios a veces. Y como aunque te digan fue sin querer queriendo, a veces te desconectas y entras en pecado. Nos pasa. No me digas que no, porque nos pasa. Mira, cada vez que veas una cosa así, dile, Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para que, porque te están poniendo una oportunidad ahí para que hagas algo y a veces no lo haces. A veces no lo haces. Digo, no lo hacemos. ¿Cuántos? Y se me empiezan a pasar a mí como figuras de alguien que anda abrazando, sanando, orando por ellos, aunque apesten, aunque anden malolientes. Y ese era Jesús. Jesús andaba por Betania, sanando enfermos, ministrando a aquellos que estaban dolidos, a aquellos que estaban con problemas emocionales, mentales. Se metía ahí, allá andaba con ellos. ¿Y yo? Si yo con esto no tengo ganado el cielo, si no lo pongo en práctica. Si esto a mí de nada me sirve, si solo lo leo y lo predico y lo pongo ahí. ¿Y yo? Me di cuenta ese día que me falta, que no soy tan buen cristiano, que estoy en el camino, pero me falta. Yo espero usted esté entendiendo que ese mensaje no solo es para mí, para todos nosotros. Como si, como yo ando con aire acondicionado, con heater, bien, bien cómodo. ¿Qué me importa que está afuera y no tiene que comer, no tiene una chamarra, algo que vestirse? Y puedes argumentar todo lo que quieras. Es que son drogadictos, es que tienen aquí, es que tienen allá, es que no han, las oportunidades no las han aprovechado, todo lo que quieras. Pero ante el Señor, tuviste una oportunidad que desperdiciaste. Vamos a orar esta mañana, hermanos. Padre.